Hola, buenas noches. Llamo lista. Alarcón, Angulo, Cristian Bejarano, Aquí, Inge. Fernando. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Marco Antonio Chambi, Marco Condori, Gustavo Flores, Lidia Flores. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. Julio César Gareca, Trifón, Celi, Johnny Mamani, Vladimir Manchego, Franz Montaño, Juan Carlos Solís. Buenas noches, ingeniero. Presente. Juan Carlos, Vladimir. Presente, ingeniero. Muy bien. Hoy vamos a continuar con lo que es la norma de aparatos, para terminar todo lo que es normalización. Y después vamos a aprender a diseñar las naves de calderas. Y el martes 19, perdón, el martes 26 es el examen, por si acaso, ¿ya? De teórico, práctico. Teórico más que práctico, porque no hay mucho aquí que hacer, ¿ya? Entonces, martes 26, cuidado, tienen que estar atentos. Muy bien. En base al texto, vemos que la norma de instalación de aparatos para gas natural en edificios multifamiliares, la parte que nos interesa, volumen mínimo del local comercial. El volumen mínimo de los locales de viviendas unifamiliares son los especificados en los textos de técnico de proyectos 2 o instalador 2. ¿Ya? Entonces, eso ya hemos visto. ¿Sí? En las viviendas unifamiliares había dos volúmenes, bueno, tres volúmenes, el volumen mayor a 8 para todos los aparatos. Para las cocinas había una excepción que decía podía ser de 6 a 8 si es que incrementábamos la sección de ingresos de la tabla en un 50%. Y el otro volumen tenía que ser mayor a 15 metros cúbicos para el calefón instantáneo, ¿sí? Para el cal agua, que es un aparato no estanco, no conectado, que tiene un sensor de atmósfera que detecta, que si detecta más de 0,01% de monóxido, se tiene que cortar el gas hacia el quemador principal. ¿Sí? Ese niño bonito que le llamábamos, un aparatito que ha matado a mucha gente, que ya no están fabricando bajo las normas, prácticamente las normas europeas y las americanas han prohibido su fabricación. Hay aparatos de esa potencia, pero ya están conectados, obligatoriamente ya están conectados. Ya no, antes eran no están no conectados. Pero han matado mucha gente, por eso es que aún así poniendo, porque a ese aparato decía que máximo se puede instalar en un punto donde su uso sea 5 minutos, como máximo. Y así mismo ha matado mucha gente, porque la gente no entiende. Entonces, para instalar ese, teníamos que haber instalado en un lavamanos, como máximo, porque es el único lugar donde uno puede lavar, utilizar el agua menos de 5 minutos. Pero le meten a la ducha y todo lo demás. Bueno, dice, el volumen mínimo para el buen funcionamiento de los aparatos no están no conectados en instalaciones comerciales, ¿sí? Cuando la potencia total instalada es más de 30 kilowatts, se determina con esta ecuación.
0,86 veces la potencia total absorbida. ¿Sí? Esto es solo es para aparatos no estancos, no conectados, por si acaso. ¿Ya? En cuanto a los aparatos, eso es para, generalmente es para los restaurantes, para cocinas, hornos, para eso. Porque las calderas de grandes potencias tienen que ir en una nave de caldera, por si acaso, ¿eh? Los aparatos conectados. Sin embargo, los aparatos domésticos comerciales tienen que estar a veces en las cocinas de los restaurantes. Entonces, el volumen ahora tiene que calcular de esa forma. ¿Ya? Entonces, la potencia es la potencia absorbida en condiciones normales. ¿Sí? Fernando, ¿qué? Fernando, ¿quién eres? Hay dos Fernandos. Soy yo, Inge. ¿El mismo, Fernando? ¿Fernando? Sí, en computadora. Tres estás en tres lugares. Ya, está bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para eso. ¿Sí? Quiero instalar tres aparatos comerciales. Y le vamos a poner cocinas comerciales. Entonces, muy bien, tengo esto. ¿Ya? La potencia útil de un aparato es 21 kilowatts y el rendimiento del aparato es 45%. Esta potencia está en Cochabamba, es para Cochabamba. La potencia útil en Cochabamba. El otro dato es la potencia útil en condiciones normales es 26 kilowatts, el rendimiento del aparato es 35%. Y la otra es la potencia absorbida, el otro aparato no está conectado, es 21 kilowatts en condiciones normales. Allá el volumen mínimo. A ver, állenlo. Háganlo. Tienen 10 minutos para allá. 19:50 hasta las 8. Eso me lo tienen que mandar como tarea. Háganlo, por favor.
que-
Ya. ¿Quiénes más llegaron? Celi, ¿no? Celi mamá. Sí, Inge, buenas noches. Ya, he dado esa tarea por si acaso. Ya. A ver, dime, Celi, un número. El 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fernando Bernal. Fernando. Inge, Tienes que solucionar. ¿Cómo has hecho? ya he hallado la potencia útil a condiciones normales del primer equipo. ¿Ya? ¿Cómo He has hecho dividido eso? la potencia de Cochabamba, en Cochabamba, entre 0.819, que es la potencia en condiciones normales, o digo, 0.819 es el factor 819. de altura. Ya. ¿Eso cuánto es? ¿Cómo? ¿Cuánto sale la potencia útil en Cochabamba? 39.46 kilowatts. 9.46. Ya. Muy bien. Kilowatts. Después a la potencia absorbida. De la potencia absorbida, el- nada, he asumido que es la misma No, en tiene condiciones un normales. rendimiento, es potencia útil. No he visto ni El siquiera el rendimiento. 45%. He multiplicado por el Tienes que dividir porcentaje entre de 0.45. rendimiento. Eso. ¿Cuánto sale eso? Hola, hola, hola. Hola, Fernando. ¿Cuánto sale 39.46 dividido entre 0.45? Que es el rendimiento del aparato. Es 87.68. 37.68 kilowatts. Eso es potencia absorbida de este aparato. El otro, la tengo en potencia en condiciones normales. ¿Cuánto sería? 74.28. 26 dividido entre 0.35, ¿no? 74.28. 74. Punto 28. 4.28 kilowatts. Ya. Y del otro, este ya está en condiciones normales, eso nomás. Entonces, la ecuación sería la fórmula para hallar el volumen es 0,86 veces la potencia total. ¿No ves? Volumen es igual a 157.35. 86 veces la potencia total, que es Es 87.8 182.90. más. Ay, hemos dado todo lo demás que hemos hecho. ¿Cuánto era la otra potencia de la segunda? El total es 182.96. Bueno, pero no sé qué ha pasado porque se ha borrado la potencia útil en condiciones normales. Caramba. En condiciones normales. Igual a 26 dividido entre 74.28. 74.28 me dice, ¿no es? Kilowatts. Este era más 28 más 21. ¿Cuánto sería eso? Yo lo he borrado. 87.68 más 74.28 más 21 por 0.86. 182.96 es la suma. Por 0,86 multiplicando por 0,86. 157.34. 157.54 metros. 34. 35 redondeando. ¿Qué?
35, dice, ¿no? Metros cúbicos. Es el volumen mínimo en el local. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Cristian. Sí, Inge, está de acuerdo, está bien. Ya, entonces, hemos recordado algunas cositas que hemos hecho en Proyecto 2. Estaba la potencia útil en condiciones Cochabamba, lo hemos transformado a la potencia útil en condición normal, dividiendo entre el rendimiento de altura, que es para Cochabamba 0,819. Y esto también hemos dividido entre el rendimiento del aparato, ¿sí? Para hallar la potencia absorbida, ¿no? Entonces son las ecuaciones que tenemos que manejar. En este ya está en condición normal, es el dato, entonces lo único que también teníamos que hallar es la potencia absorbida. La ecuación de la potencia absorbida, el rendimiento es igual a potencia útil sobre potencia absorbida, ¿no? De ahí sale. Listo. Sumábamos y multiplicábamos por 0,86 es la potencia absorbida. De esa forma se calcula. ¿Ya? Para recordar. ¿Está bien? Ese es ¿Todos el están de volumen, acuerdo? Seri, ¿qué dices? ingeniero, Dime. ese es el volumen mínimo. Volumen mínimo, miren, es grande, ¿no? 157 metros cúbicos para esa potencia. No sé si a ver, ¿quién hace cumplir eso? Nadie. No, nadie, a ver, ¿sí o no? ¿Quién hace cumplir eso? Una cocina de tremenda tendría que ser. Pero de todas formas, así está, esa es la ecuación que han puesto, ¿ya? No estaba esa en la norma francesa, ellos han puesto eso. Entonces, lo que aquí deberíamos obligar a hacer, digamos, es que cuando tenemos potencias de ese tipo, deberíamos poner campanas obligatoriamente para que no, digamos, porque cuando una ley sale es imposible de cumplir, ¿qué es lo que pasa? Así como las leyes en Bolivia, pues, ¿sí? Yo me acuerdo la ley que decía antes, para los impuestos de las viviendas, cuando yo era joven, en la renta se pagaba el 10% de su costo cada año. Imagínense, eso decía. ¿Quién pagaba el 10%? Nadie, nadie. Porque cuando venía el de la renta decía, ¿cuánto vale su casa? Unos 10.000 pesos será, ¿no? Y costaba 200.000, pero nadie decía pues lo que costaba. Y le pagaban unos pesitos al de la renta y el otro hacía la declaratoria que valía 10.000 pesitos la casa y pagaba 1.000. Así, eso es el engaño. Entonces, era imposible pagar esas cosas, esas leyes cuando se hacen así, que nadie va a cumplir, es que provocan, hacen que haya mucha corrupción. Y aquí igual va a ser, ¿sí o no? ¿No ven? Entonces, así como han limitado el volumen, ¿se acuerdan? Como han limitado el volumen del, de la cocina de 8 a 6, de 6 a 8 le han puesto y le han incrementado un poco de ingreso de aire. Cuando no solo deberían incrementar solo el ingreso, también deberían haber incrementado la salida. ¿Sí? ¿Ya? Porque ambas funcionan. ¿Sí? ¿Ya? No es que uno va a funcionar sin el otro. Ambas funcionan. Lo que entra es ¿cómo les digo? Es como si tuvieras un agujero en el balde. Entra 5, va a salir 5, más o menos. Así más o menos tiene que salir. Entonces, aquí también podrían haber hecho algo de decir, bueno, señores, a partir de cierta potencia, tienen que ser instaladas tiros naturales o tiros forzados, adecuadamente diseñados, ¿sí o no? Que algún ingeniero diseñe eso. Hay formas de diseñar tiros forzados, ¿sí? De acuerdo a los volúmenes que se van generando de productos de combustión o tiros naturales, ¿sí? Hay formas.
Pero poner esta barbaridad, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué dice Gustavo? Poner eso, barbaridad, ¿no? ¿Quién cumple? Sí, es bien complicado mismo con el reglamento y muchas cosas, ¿no? Que se van a la corrupción más que todo. Claro, son cosas imposibles de cumplir, pero tampoco puedes crear peligro, ¿no? Por ser flexible. Y entonces, como nadie hace cumplir, se genera peligro, porque al final de cuentas deberíamos hacer una norma más adecuada, ¿sí? Al menos para la ciudad de La Paz, Oruro, Potosí, donde no tenemos muchos espacios, ¿sí o no? Entonces, nuestros restaurantes son chiquititos. En la misma mesa, en el mismo lugar donde están las mesas, está la cocina. ¿O no es así? Es decir, que los comensales se están tirando el monóxido que están provocando las cocinas, con peligro de quemarse y todo. Entonces, para esas cosas, hay que hacer cosas que sean de acuerdo a nuestra, a nuestras condiciones, pues hay que hacer normas, ¿sí? Se hacen, hay formas de hacer, ¿sí? Para que eliminar el peligro, ¿no? De esa forma es. Entonces, miren, 150 y tantos metros cúbicos para una cocina. Claro, en otros lugares no tienen líos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tienen harto espacio, sus cocinas son grandes, amplias, sus restaurantes, puta, tienen cantidad de espacio. Pero aquí en el occidente, en La Paz, no tenemos pues ese espacio. No hay. ¿De dónde pues, vamos a cumplir eso? Difícil. Bueno, de todas formas, así está la norma. Ahora van a ver el inglés day. ¿Ya? Inge, y en el caso de que, digamos, nos toque a nosotros ir a un lado, quieran instalar y no lleguemos a ese volumen, por lo menos unos 2 metros, 3 metros, ¿cómo podemos un poco hacernos ayudar, digamos, para no poder descartar ese proyecto que podríamos hacer? Hagan un tiro natural, diseñan un tiro natural o un tiro forzado. Tiro natural es mucho mejor, ¿no? Tiro Un natural tiro natural y poner como justificación eso, si no cumple el volumen, nos estamos ayudando con tiro natural, digamos. para la evacuación. El problema es la contaminación que va a haber, ¿no? No va a tener aire suficiente, es local, ¿ya? Y va a haber mucho aire viciado, se va a empezar a generar monóxido. Entonces hay que evacuar esos productos de combustión, ¿sí? Eso, y que ingrese más aire, ¿no? Entonces, si yo provoco una succión, es decir, si yo tengo un cuarto, ¿sí? Miren, si yo tengo un cuarto que, digamos, estoy generando aquí de productos de combustión, estoy generando, no sé, voy a hacer un horno, digamos, ¿no? Conectado, digamos, ¿no? Un tiro forzado, digamos, ¿no? Un tiro forzado, ¿sí? Estoy generando, aquí esto genera, digamos, de productos de combustión, 120 metros cúbicos por hora. Es lo que genera, digamos, hay formas de calcular eso. Entonces, sí, esa cantidad tengo que evacuar. Esa cantidad tengo que evacuar. Entonces tendré que tener un extractor, ¿sí? El extractor, el diámetro del extractor se lo calcula de acuerdo. Primero se calcula el extractor, el caudal que va a expulsar, ¿sí? ¿Ve? Y en base al extractor que yo tengo, ya diseño mi diámetro. Así es. Entonces, ¿qué diámetro tiene mi extractor? El diámetro va a ser mi conducto de evacuación. El mismo diámetro va a ser mi conducto de conexión. Así, ¿no? Todo esto es. Listo. Tengo que evacuar entonces aquí también 157,35 metros cúbicos por hora. Al tener esta succión, también va a hacer eso, que también ingrese aire suficiente, la misma cantidad que así va a entrar de aire hacia aquí, para la combustión. Es decir, ¿sí o no? Entonces se compensa, todo se compensa con una buena succión. Lo que chupa aquí va a ingresar aquí. Así va a ser.
¿sí? Se va a compensar, todo se va a compensar, va a funcionar. Eso más o menos es el principio, ¿se acuerdan? De la pared. Que había una pared, no sé, ¿sí? Ya. Y había un diagrama de presiones, ¿no ves? Sí, más o menos. Lo que ingresa tiene que salir, más o menos. Es la idea. Igual es aquí. Entonces se compensa con un tiro. Haces un buen tiro y aquí vas a tener siempre aire limpio, porque este va a provocar una depresión en el local. Esa depresión va a hacer que ingrese aire limpio también. Esa es la forma de compensar, digamos. Hacer tiro natural también puede funcionar, pero hay que evacuar a los cuatro vientos. También puede ser. Hago un tiro natural, pero los diámetros de mi conducto ya van a ser mayores. Van a ser mayores. ¿Ya? Depende. Voy a necesitar evacuar mucho. ¿Listo? Entonces hay cocinas, por ejemplo, en Infocal, por ejemplo, yo he hecho eso, ¿sí? Hemos hecho una, unas aulas con 8 cocinas grandes, cada cocina de 18 kilowatts. ¿No? Miren, entonces más o menos ya era ciento y tantos kilowatts más o menos de potencia instalada, ¿sí? En un local. Entonces a eso he agarrado y he diseñado los extractores mecánicos, ¿sí? La potencia de los extractores mecánicos, y no con tiros, sino también lo he hecho así. Directamente también puedes hacerlo con un extractor colocado en la pared, pues, que da al exterior. Pero, ¿sí? Con la condición sine qua non, ¿sí? Con la condición, entonces, a este extractor lo he puesto en serie con la válvula de gas, ¿sí? Entonces, aquí había un tubito de gas que alimentaba. Entonces, aquí le he puesto una válvula electromagnética, ¿sí? Esa válvula electromagnética la he instalado en serie, esa válvula electromagnética funcionaba a 220, lo he puesto en serie con la válvula aquí, con el extractor. Entonces, si el extractor no funciona, no funciona la cocina, o no funcionaban las cocinas. Entonces, he hecho una sola válvula electromagnética al ingreso de la cocina, hecho, ¿sí? Que alimentaba todas las cocinas. Es decir, ni una podía funcionar si es que no encendían el extractor, bajo esas condiciones. Eso es más o menos como el BMS gas, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, con eso me he garantizado, en vez de, digamos, ¿sí? En vez de poner un aparato BMS gas, porque todas las calderas grandes también tienen que tener su BMS gas, por si acaso, tienen que tener instalado. Válvula mecánica controlada, que si no funciona el extractor, no hay extracción, no funciona la caldera, sí, más o menos eso. Entonces, sí, he dado una seguridad para que por ahí, ¿sí? Se friegue el extractor y van a seguir queriendo cocinar, así va a ser, yo estoy seguro, ¿sí? Y puede hasta morir gente, entonces yo he puesto esa solución. Me han hecho todo un lío. Por eso, ¿cómo nos van a hacer gastar tanta plata? ¿Que para qué? ¿Que que la otra? ¿Que daño? En todo lado hay así y nadie pone así. Sí, nomás es. Nadie te dice gracias por lo que haces. Nos he dicho, "No, entonces no se hace. No se hace. No vamos a poner en peligro a nuestra gente". Entonces, así, eso, ¿te entienden, no ves? Un extractor, aquí ya no es este tiro, sino, ¿sí? Como eran hartos aparatos, ¿sí? Se ha puesto un extractor. Aparte, había su tiro natural, unas campanas grandes que salían, pero no salían, había paredes, había edificios cercanos, a menos de 8 metros, es decir, no iban a funcionar bien los tiros. Por eso he puesto el extractor, ya sin esto.
Entonces, hay formas. O también pueden hacer una campana con un tiro, ¿no? A ver, si no está conectado, en vez de esto, pueden hacer un tiro, una campanita. O sea, hay Y ese formas. extractor se ¿Ves? calcula de todas las potencias o el diámetro del extractor, ese que se pega a la pared directamente. Pues primero tienes que calcular el caudal de gas generado. Hay ecuaciones. ¿No? Hay ecuaciones para calcular de acuerdo a la potencia absorbida o al caudal, con el caudal del gas que estás vos, para el caudal de gas que vas a, que de acuerdo a la potencia absorbida vas a tener un caudal máximo de gas. Con ese caudal, ¿sí? Se halla la cantidad de productos de combustión que va a generar un equipo. Tienes 10 equipos, de los 10 tienes que hallar esa cantidad, y esas cantidades lo vas a sumar y vas a hallar un caudal total que van a evacuar los productos de combustión. Ese caudal es el mismo caudal que tiene que evacuar el extractor o el tiro forzado. Aquí va a haber un extractor en esta campana, o aquí puedes también la pared poner. ¿Ya? Hay ecuación. Bueno, hay que darse soluciones a veces. Hay que darse soluciones. Bueno, continuaré. Ingreso de aire. Dice, el ingreso de aire se lo puede realizar mediante conducto colectivo, por alveolo técnico o individual. ¿Sí? Entonces, para un alveolo técnico, me está diciendo esta parte, se puede hacer ingreso individual de aire. Eso me dice aquí. Pero este ingreso de aire, miren, no hay, quiere decir que voy a abrir una rejilla. Aquí, una rejilla voy a abrir, de afuera voy a sacar y voy a hacer llegar a mi alveolo técnico. No dice que voy a hacer llegar a la cocina. No dice que va a llegar a la lavandería donde va a estar un calentador de agua, ¿no? Puedo hacer esto para que ingrese al alveolo técnico. ¿Sí? Puedo hacer, me dicen. Pero miren, este colector común tiene que tener, aquí sí que tiene que tener extracción mecánica, ya no es tiro natural, tiene que ser tiro forzado. Aquí tiene que haber un extractor eléctrico, un extractor eléctrico. Ya no vale el tiro natural. Entonces, a veces eso me decía la norma francesa, ¿sí? Y bien claro decía que al alveolo, ¿sí? Al alveolo, al alveolo. Entonces, no sé, a veces confunden. Y quizás por esto han dicho, pero también se puede hacer ingresos de aire de afuera. No, este al alveolo, en el alveolo es un cuartito, son localitos chiquititos donde están los aparatos a gas, están medidores, está todo, tuberías de gas, todo. Ahí no puede entrar, no entra una persona. Solo va a entrar ahí para hacer mantenimiento abriendo la puerta. Entonces no va a haber contaminación, no se va a contaminar con los gases aquí, que pueden entrar del exterior, ¿sí? Como el monóxido. No va a haber. Y eso va a ser evacuado también mediante una extracción mecánica hacia afuera. Tampoco, miren, va a permitir que estos gases se queden dentro del alveolo. Esta extracción, por eso hay extracción mecánica. ¿Ya? Bueno, entonces así me dice, mediante conducto colectivo por alveolo o individual. El flujo de aire individual implica obligatoriamente la extracción mecánica de los productos de combustión de los aparatos a gas. La sección es de la toma de aire individual expresada en centímetros cuadrados. Es decir, esta seccioncita de la rejillita que le voy a hacer. Entonces, ¿sí? Para tomar el aire, dice que se calcula con 4,3 veces la potencia útil del aparato. ¿Sí? Y me dice, si son dos aparatos, hay que sumar las dos potencias. Es la potencia útil total. Si este es 10 y este es 20, 30. 30 por 4,3.
Esto va a estar, está en kilowatts, ¿sí? Y la sección sale en centímetros cuadrados. ¿Ya? Ese es para alveolo técnico. Como nadie hace alveolo técnico, pero aquí no dice que yo puedo meter hacia la lavandería. No dice que puedo meter yo hacia la cocina o a un local. Este es solo expresamente para un alveolo técnico. En el alveolo técnico no nos olvidemos que el ingreso de aire era por conducto ascendente o descendente que teníamos que poner. Pero a veces cuando no se puede hacer el conducto ascendente o descendente mediante lo que hemos aprendido ya haciendo los cálculos con ecuaciones y todo, dice, se puede hacer ingreso directo. A una cocina, a una lavandería, prohibido hacer ingreso directo, a no ser que meta este aire, ¿sí? Del patio pequeño. Y el patio pequeño no está, usted sabe muy bien que no tiene comunicación con el garaje. Tiene que tener alimentación de aire limpio del exterior, con un conducto primero descendente y desciende horizontal hasta llegar a la parte más baja de mi patio pequeño, para garantizar que ahí no va a ingresar monóxido del exterior. Bueno, salida de los pozos de combustión. La salida de los pozos de combustión, dice, deberán desembocar preferentemente en una chimenea individual o un conducto de evacuación colectivo especialmente diseñado para la evacuación de los pozos de combustión de combustibles gaseosos. Cuando ello no haya sido previsto, al diseñar de edificación en edificios construidos, podrán evacuar directamente al exterior o a un patio de ventilación. No se podrán conectar los conductos de evacuación de aparatos a gas de circuito abierto a chimeneas destinadas a evacuar o las que se evacúen los pozos de combustión de combustibles sólidos o líquidos. Lo que me está diciendo es, ¿sí? Si es que es un conducto de evacuación común, un colector, ¿sí? Para gases naturales, ¿sí? Solo puede ser para gases naturales, no puede de otro combustible más sacar su producto de combustión a ese colector. ¿No? La funda para los conductos dice cuando el conducto está colocado en el interior del edificio, debe estar aislado de los locales que cruzan mediante una funda. Aquí está. El cruce del desván entre techo no acondicionado puede ser realizado sin vainas siempre que no existan combustibles alrededor. ¿Ya? Y los conductos colectivos deben estar sobremontados por un dispositivo antirretroceso. Cuando la salida del conducto está prohibida en una caperuza destinada a evitar la penetración de las aguas de lluvia, la sección de los pasos de los pozos de combustión no debe ser reducida. ¿Sí? La salida debe estar situada a una altura de modo que los obstáculos existentes o proximidad no provoquen una sobrepresión. En el caso de que la dirección del alojamiento sea garantizado por ventilación mecánica, no es posible conectar un aparato a un conducto de tiro natural. Si la depresión creada por un elemento mecánico de aire viciado genera retroceso permanente en el aparato conectado. Esta partecita lo que me está diciendo es que yo no puedo colocar en un local un aparato con tiro natural y otro con tiro forzado. Bueno, eso ya hemos visto esto, solo a manera de recuerdo. Bueno, de esta forma está hecho. Como recuerdo algunas cosas. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Como parte esencial de aquí, voy a recordar algunas cosas. ¿Listo? Y eso es de acuerdo a las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar los diámetros. ¿Sí? Dentro de una vivienda familiar, unifamiliar, ¿sí? Dentro de una vivienda unifamiliar, aunque vamos a considerar la vivienda unifamiliar, ¿sí?
una vivienda dentro que puede estar en un edificio de varias viviendas. ¿Sí? ¿Ya? Eso también es una vivienda unifamiliar. Una instalación unifamiliar es para una sola vivienda. ¿Ya? Entonces, eso recordarles, cuidado para que no se confundan, que después del medidor, ¿sí? Que de aquí siempre hacia la vivienda, hacia una instalación doméstica, ¿sí? ¿Ya? Ya sea calentadores, cocina, lo que sea. Las presiones estas siempre van a ser máximo 19 milibares, bajo nuestra norma. Aquí siempre puede ser 19, tiene que haber 19 milibares. Eso me dice. ¿Sí? Eso métanse en su cabeza, que dentro de la vivienda, en esta instalación interior que se llama, no puede haber presiones más de 19 milibares. El medidor, en el medidor tampoco puede haber presiones mayores a 19 milibares, es decir, el gas que llega al medidor, ¿sí? Tiene que estar a una presión menor o igual a 19 milibares. ¿Ya? Ahora, existen varias posibilidades para hacer llegar el gas. ¿Sí? Existen varias posibilidades para hacer llegar. Con un regulador de primera etapa, ¿sí? O dos reguladores, uno de primera etapa y otro de segunda etapa. ¿Sí? Son dos posibilidades. ¿Sí? Entonces, aquí siempre va a ser media presión B. Y aquí puede ser, existen dos posibilidades, baja presión o media presión A. ¿Sí? Entonces, baja presión, vamos a sobreentender que es 19 milibares después del regulador. Y media presión A, para el sector doméstico, máxima es 140 milibares. ¿Sí? 140 milibares. ¿Sí? Si es que fuera media presión A, ¿sí? Yo puedo utilizar un regulador, tendría que utilizar un regulador, ¿sí? Aquí, antes de llegar a cada medidor. Eso es si hay media presión A. Para que este regulador, antes de llegar al medidor, ¿sí? Haga la caída de presión a 19 milibares. En un edificio en Argentina, he visto que para no estar poniendo tantos reguladores, en este regulador, en este conductito, le han puesto un regulador. Que en vez de estar poniendo un regulador por cada medidor, le han puesto un regulador. Entonces, digamos, un solo regulador, digo, para 4, para 5 medidores. No sé. Que tenía que satisfacer el caudal, ¿no? De los 5 medidores, seguramente. O sea, hay que diseñarlo el regulador. Y eso para, digamos, bajar costos. Este es regulador, pero, por si acaso, es medio fregadito. ¿Sí? No se olviden que tiene que estar en un lugar aireado, ventilado, todo lo demás. Pero en ese lugar sí. Entonces, aquí prácticamente este reguladorcito era al lado de la montante, le habían puesto. Entonces aquí había otros tubos más. Este es una montante, ¿no? Entonces había unas otras salidas más. No.
Entonces, la montante estaba aireada. Entonces, este reguladorcito le han puesto aquí cerca, al lado de la montante, a la salida hacia el distribuidor, digamos, de los medidores, por piso. Entonces, de esa forma han logrado, digamos, que esto se pueda, este reguladorcito esté en un lugar ventilado. ¿Ya? La norma no indica, no me dice que puedes utilizar reguladores de segunda etapa. No me dice la norma si cada regulador va a ser individual o puede ser por piso. No me dice, no me dice. Entonces, como no hay, yo supongo que también en Bolivia se debe poder hacer eso. No he hecho. ¿Sí? Generalmente he puesto reguladores yo aquí. Aquí les he puesto los reguladores antes. ¿Sí? ¿Ya? Estos son para ser reguladores de segunda etapa. No he hecho esto. ¿Ya? ¿Esto? Pero también no nos olvidemos, bueno, a veces estos reguladores están también pegados a la montante, prácticamente en una vaina. Entonces, estos generalmente están en una vaina, que voy a poner con rojo, digo, ¿no? Que es, digamos así. Todos están en una vaina aireada, ventilada por niveles y todo lo demás. Todos estos están generalmente en una vaina, entonces no hay muchos, estas distancias que le pongo, digamos, son grandes, en las vainas son chiquititas. ¿Sí? Están prácticamente pegadas, casi un medidor con el otro medidor en cada piso. O se puede utilizar un solo nivel, a veces dos, tres niveles. Puede utilizar, depende qué cantidad de medidores por piso van a alimentar. ¿Ya? Entonces, la idea siempre, pero este es a 19 milibars que va a bajar, va a entrar. Máximo, por ejemplo. Y eso, todo, porque el regulador va a bajar a 19, se supone, ¿no ve? Y va allá en el medidor, va a haber una pérdida que es 18. Bueno, ponemos simbólicamente 19, pero que debería ser 18. Ni siquiera es 18. 1.2 tiene de caída. Entonces es 17.8 la presión de salida. De esa forma es. ¿Ya? ¿Te ha entendido esto? Segundo, eso es importante. Entonces hay que saber, tenemos que saber en qué caso voy a utilizar la ecuación de Renoir para gases incompresibles y en qué casos vamos a utilizar la ecuación de Renoir para fluidos incompresibles. ¿Sí? Para gases compresibles o fluidos incompresibles. Eso hay que ver. Segundo, ¿sí? Para instalaciones comerciales, la máxima presión de ingreso es 0,4 bares. Puedo utilizar hasta 0,4 bares, 400 milibares. Va a depender también, ¿sí? Va a depender también de la potencia. Si es una potencia pequeña, ¿para qué voy a utilizar esta presión? ¿Sí? Una presión grande. Si es que los aparatos con los comerciales trabajan a 19 milibares, ¿para qué voy a, y no son muchos, no es grande la potencia instalada? ¿Para qué voy a hacer ingresar hasta 400 milibares el gas? Porque cuanto más presión ingrese a un lugar, una fuga de gas es más peligrosa. Ese tiene que ser su limitante. Entre las caídas de carga, o las pérdidas de carga, o las pérdidas de presión máximas en las viviendas unifamiliares era un milibar, esa es la máxima. Y mucho dependía también, ¿sí? De cómo estaba instalada. Entonces hemos dicho, vivienda unifamiliar puede estar, vivienda sí, sí, puede ser con un cofre de medición
O también en los edificios, también hay viviendas unifamiliares. En cada departamento es de una sola familia. ¿Sí? Y ahí, esos dentro del gas, igualito lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, bajo las mismas características, pero hay que ver qué caída de presión vamos a tener ahora de acuerdo a la instalación, si es en vaina o en crujía o es un local técnico. ¿Con qué caída de presión voy a diseñar máximo? ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que nosotros no utilizábamos el regulador de 23 milibares. Por eso mi caída de presión en vaina y en crujía es 0,5. Nos vamos, ¿sí? Del abaco nos teníamos que ir a la izquierda. ¿Sí? Del abaco. Pero si mi instalación es con el regulador de primera y segunda etapa, ¿sí? En el abaco tengo que irme a la derecha, porque mi caída de presión ahora desde el medidor hasta el aparato más lejano es 1. En el local técnico, 1 milibar. Para el cálculo de las montantes, ¿sí? Sí, la pérdida de carga admisible desde el regulador colectivo hasta el medidor más alejado no debe superar 3,8 si la presión de regulación es de 23 milibares. Si la presión de regulación es de 19 milibares, no debe superar 1 milibar. Eso les he explicado bien clarito. Y le he puesto aquí con rojo porque esto de rojo no está en el anexo quinto, está solo el de negro, le estoy aclarando. Pero les he dicho, este es un error en el anexo. Y corríjanlo porque no está bien. ¿Ya? Entonces, esto es para vaina y crujía. Vaina y crujía era. ¿Ya? Y en local técnico y gabinete técnico, la caída máxima es 1 milibar. Ecuación. Cuando tengo regulador de primera y segunda etapa, ¿sí? No hay una caída de presión. Pero sí, sí, habíamos dicho que la presión de regulación va a ser ah, antes desde segunda etapa es de media presión a baja presión. Es decir, que la presión mínima de media presión era más de 50 milibares. Entonces, mi caída de presión, ¿sí? De 140 a mayor a 150 milibares tiene que ser. Siempre, ¿sí? Con esa que es la máxima caída de presión que podemos tener. ¿Sí? Y bajo esas características, mi velocidad no puede ser, ¿sí? Mayor o igual a 15 metros por segundo. ¿Sí? Y la relación Q sobre D tiene que ser menor a 150, ¿sí? En metros cúbicos por hora. ¿Ya? El cálculo de la velocidad, por si acaso, tiene sus ecuaciones. No es el caudal, es la velocidad por el área. ¿Ya? Eso está bien para fluidos incompresibles, como el agua. Tiene sus ecuaciones que vamos a enseñarles a calcular cuando hagamos el curso para cálculo de diámetro. ¿Ya? Entonces, en el curso, en el tema de cálculo de diámetro de tuberías, ahí vamos a tener que aplicar todo esto. ¿Ya? Todas estas partes, todo esto vamos a tener que aplicar en ese curso. ¿Listo? En la regulación de la segunda etapa hasta antes del medidor, el delta P no tiene que ser más de 1 milibar. ¿Sí? Y bajo las mismas características está para instalaciones comerciales y salas o naves de caldera. ¿Sí? La presión de regulación de 19 hasta 23 máximo, la caída tiene que ser 1 milibar. ¿Sí? Y aquí en esta, cuando el cálculo del conducto hasta 0,4 bares, ¿sí? Ya me da un limitante, que la caída no debe
sobrepasar el 10% de la presión regular. ¿Sí? Y siempre tengo que ver que la velocidad no sea mayor a 15 metros por segundo y que la relación Q sobre D sea menor a 150. A ver, ¿por qué se hace estas dos relaciones? A ver, ¿alguien sabe? Ustedes hay ingenieros petroleros, tienen que saber. ¿Por qué para una vivienda, o generalmente, esta relación generalmente se hace para viviendas, por si acaso? ¿Sí? Para viviendas, ¿ya? Más está dirigido a viviendas esta relación de que la velocidad no sobrepase los 15 metros por segundo y que la relación Q sobre D sea menor a 150. A ver. Ah, Fernando debe saber. Fernando, Inge, ¿me escucha? ¿me escuchas, Fernando? Fernando, Gustavo, ¿qué me dices? ¿Tienes idea por qué se utilizan esas relaciones? Gustavo, No me acuerdo, Inge. Vladimir, Vladimir Yucra, Ingeniero. ¿por qué No se me escucha. utiliza esa relación de velocidades y caudal sobre diámetro? ¿Cuál es la razón? Generalmente esa relación se utiliza, ya les decía, para viviendas. Ya les estoy dando una idea. Generalmente en viviendas no se debe sobrepasar esos valores. ¿Qué dices? ¿Nada? ¿Cristian? Dije, porque si tenemos más de esa velocidad causa un ruido, algo de vibración y también puede congelarse en esos tramos. No tanto, pero sí ruido. El ruido es el... Entonces, miren, en la vivienda, ¿sí? Que hay un ruido, ¿sí? Molesta, ¿no ve? Es molestoso. En una fábrica, no hay problema, ¿no ve? No hay problema. Estás lleno de ruidos en una fábrica, en una industria, está sonando una cosa, está sonando el otro. Un ruidito más que le metas, no tienes problema. Pero en una vivienda, imagínate que no puedas dormir porque tienes un ruido ahí todo el día. ¿Ah? Sí, porque está circulando el fluido. ¿Ya? Esa es la razón. Bien, Cristian. Bien, tienes un punto. Dice Fernando que en las fábricas tampoco dejan. Bueno, va a depender. Sí, va a depender si algunas fábricas, digamos, si digamos es una fábrica silenciosa, pero esa es la razón para eso. Ya, esas relaciones se utilizan. Sí, también dice Fernando que yacimiento te prohíbe. Sí, los de yacimiento no saben ni por qué cuernos se usa esa relación. Ese es el problema. Ellos piensan que es para todos. Por eso también le han puesto para el comercial aquí. Eso le han aumentado. No había antes en la norma, por ese caso. Solo esto se cumplía para las domésticas. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que ellos le han ido incrementando esto también para el sector comercial. Esa es la razón, pero, ¿sí? A ver, simple razón. No es que va a haber otra razón más. ¿Ya? Bueno, de esta forma preguntas sobre esto. En esta parte lo que me interesaba, digamos, lo que más nos va a interesar, bueno, hay ciertas cosas que tenemos que ver, pero para el cálculo nos interesa las presiones con las que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué presiones son admisibles? Y sus caídas de presión, ¿ya? Sus caídas de presión.
¿Alguna pregunta más? Dije, tenía una duda cuando hemos hablado sobre las tuberías que nos decía hasta cierto diámetro tiene que ir soldado con el electrodo. En esos casos, en la parte de los accesorios, si bien en diámetros de 1 pulgada hay accesorios, cuando sobrepasas eso y tienes que soldar con el electrodo, ¿ya no hay esos accesorios o solamente lo sueldan? O sea, ellos mismos, ya no hay accesorios, digamos. Tienen que soldar todo. Cuando hay accesorios, Por ejemplo, un codo. Normalmente si es 1 pulgada hay un codo, digamos. Hay para 1 pulgada, 3/4, hay accesorios de acero galvanizado. Pero para, por ejemplo, 4 pulgadas, ya no hay esos accesorios, ¿no? Y pues, si lo sueldas con el electrodo no va a dar. Se lo suelda directamente ahí, haciendo un corte entre la misma tubería. Esa era mi duda. sí, se puede hacer eso. Generalmente O se es hace. que existe accesorios, no sé eso, pero tal vez existe accesorios del mismo material, ¿no? Ya no hay acero galvanizado, sino el otro, Claro. o Fernando, como justo Arandi. te está diciendo eso. Fernando te está diciendo, acero galvanizado no hay. No, ya es prohibido utilizar acero galvanizado, hacer todo acero negro. En acero negro también hay accesorios, por si acaso, de diámetro, ¿sí? Hay, por si acaso, hay, ¿sí? Pero, por si acaso, ¿sí o no? El, el, ¿cómo te, cómo- no me olvido lo que quería decir, ¿sí? Cuando trabajas a 19 milibares, puedes trabajar, ¿sí? Puedes usar, ¿sí? Hasta 4 pulgadas, ¿no? ¿Ya? En Guaracachi, dice Fernando, hay codos de 48 pulgadas, dice, se está utilizando. Sí, así es, hay accesorios de altas pulgadas, ¿sí? ¿Sí? Hay accesorios de todo tipo, pero cuando vos utilizas presiones hasta 19 milibares, puedes utilizar hasta 4 pulgadas, eso me dice. ¿O quieres verlo otra vez eso? No, eso solamente era mi duda. Pensé que no había esos tipos de accesorios, ¿no? Pensé que todos los accesorios galvanizados, pero si hayan, no, está bien. Hay accesorios de acero negro de diferentes diámetros, hermano, ¿sí? Hay accesorios. Y el acero galvanizado se puede utilizar también hasta pues si vas a utilizar 19 milibares, se puede utilizar también acero galvanizado, por si acaso, ¿ya? Pero perdón, la norma me dice que a partir de cierto espesor tengo que utilizar ya la soldadura eléctrica, ¿no ves? Entonces, a partir de 2 pulgadas, todo tiene que ser soldadura eléctrica. Entonces, acero galvanizado ya no se puede utilizar, nos prohíbe, pero hay accesorios, hay codos también de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Antes, la norma, sí, la norma, por si acaso, porque me estoy equivocando por eso, en la norma te aceptaba hasta 4 pulgadas hacer soldadura fuerte. Lo que me decía era, se acepta soldadura fuerte. Entonces, a nuestros instaladores les enseñábamos las soldaduras fuertes para que suelden y hagan sus montantes hasta 4 pulgadas. Les enseñábamos. Ahora ya han prohibido. A partir de cierto espesor, solo soldadura eléctrica. ¿Sí? Tienes, pero hay accesorios. Tenemos accesorios. Ahora generalmente, pero esos generalmente se utilizan, no sueldan sobre el accesorio, sino lo van a soldar con la soldadura eléctrica, van a hacer con una T, por ejemplo, pueden hacer como una derivación. Va a depender mucho de, de la pericia del soldador, pero hay,
Hay accesorios. Yo he visto accesorios grandes. Y aquí Fernando mismo nos está diciendo de 48 pulgadas, ¿no? 48 es, ¿no, Fernando? Un accesorios que se están utilizando. ¿Qué preguntas más? ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren continuar con naves de caldera o lo dejamos para el martes? Martes, dice Fernando. Los dos se callan. Juan Carlos, Martes, ¿qué? martes, Inge. Martes. Lidia, Martes, Inge. Vladimir, Cristian, Martes. César, Martes, sí. ya, ya, por mayoría, martes. Entonces, vámonos. Buenas noches, señores. Que descansen bien. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Igualmente. Buenas noches a todos.